Quería en esta mañana continuar con aquella charla que tuve cuando me tocó compartir con ustedes acerca de vivir una vida sobrenatural, pero en lo cotidiano, porque se trata de que no sea algo extraordinario, sino que sea lo habitual. El hecho de poder movernos en la fe y en la dimensión del Espíritu y poder entender que hemos nacido del cielo y volvemos al cielo. Así que hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo escuchar la voz de Dios, porque es la única manera para que podamos en verdad vivir una vida donde el cielo habite en medio de la tierra y nosotros podamos movernos en esa dimensión sobrenatural. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? En un mundo aturdido, confundido, donde hay tantas personas que gritan y dicen, esta es la verdad, este es el camino, síganme a mí, y tantos líderes que están buscando captar nuestra atención, es un privilegio, una honra y una responsabilidad como hijos de Dios, que podamos escuchar la voz de Dios y poder seguir su camino, su indicación, entendiendo que Él quiere guiarnos y llevarnos a esa vida de propósito que transforma nuestra vida para siempre. De hecho, necesitamos escuchar la voz de Dios, en primer lugar, para recordarnos quiénes somos, porque a veces perdemos nuestra identidad. Y la voz de Dios lo primero que hace es volvernos a ubicarnos como hijos de Dios y a entender de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Porque además, si queremos vivir una vida sobrenatural, alineada al propósito del cielo, no podemos estar siempre sintonizados solo con la sintonía de la tierra. Tenemos que tener nuestros oídos y nuestra sensibilidad para entender lo que Dios está queriendo hacer. Por eso Jesús todas las mañanas se levantaba e iba a hablar con el Padre para estar sintonizado y entender la agenda profética de Dios, que era lo que Dios quería para cada día. De manera que cada día sea un día significativo en vivir conforme al propósito de Dios. Dice en Juan capítulo 10, de 4 al 5, una vez reunido su propio rebaño, el pastor camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Pero la voz del pastor, que es la voz que conocen, hará que ellos lo sigan. Amén. Si hacemos un pequeño ejercicio simplemente de quedarnos callados, pensamos quizás que porque no hablamos hay silencio. Pero es una mentira, porque nuestra mente está llena de voces y de pensamientos, y acá arriba es el problema, porque tenemos una mente llena de pensamientos y de cosas, el celular que está sonando constantemente, lo que tenemos que preparar la comida al mediodía, las cosas que hemos escuchado y que están rumiando y que giran en nuestra cabeza, estamos constantemente escuchando voces e incluso nuestra propia voz que está hablándonos constantemente. Es decir, es muy difícil apagar las voces de nuestra mente para poder escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios necesita indefectiblemente que apaguemos todas las voces para escucharlo a Él. Porque aunque estamos en medio del ruido,
Dios habla. Y Dios constantemente está hablando. Solo que necesitamos sintonizar nuestros oídos, no los naturales, sino los espirituales, para poder entender y discernir cómo Dios habla. A veces cuando uno no está acostumbrado a escuchar a Dios, tiene la idea, el concepto de que Dios habla como el trueno y que Dios habla en medio del fuego. ¿Se acuerdan qué pasó con Moisés? Quiero leerte lo que dice acá. Primera Reyes 19 dice que el Señor le dijo a Moisés: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Y en aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Se movió todo. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del viento, del terremoto y del fuego, dice que se oyó un sonido suave y delicado. Un sonido suave y delicado. A veces en mi mente hay terremotos, y hay fuego, y hay viento, y hay gritos. Pero dice que cuando hubo un sonido suave y delicado, al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en esto llegó a él una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? No le gritó, no habló con tono de fuego y de poderoso, sino con un silbo y un sonido suave y delicado. ¿Cómo nos cuesta a nosotros escuchar la voz de Dios si tiene esta característica? Porque hay tantas voces que nos gritan que uno cree que Dios nos va a gritar también. Pero Dios no grita. Dios susurra. Dios habla de una manera suave y delicada. Las ovejas le siguen, dice el Evangelio, porque conocen su voz. Y yo creo que lo que necesitamos nosotros en este tiempo es aprender a distinguir el timbre de voz de nuestro pastor. Distinguir el timbre de voz, la manera, el tono en el cual Dios habla. ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, ya lo dije, porque si no, nos perdemos mucho tiempo dando vuelta en el desierto y en nuestros entusiasmos, y cuántas veces caminamos por un camino que no tiene nada que ver con el que Él quiere. Yo estoy muy feliz y agradecido a Dios porque cometí muchos errores en mi vida. Muchas veces no oí a Dios o creí que era Dios y no era Dios, era yo. Pero al menos en las decisiones más importantes de mi vida tuve la prudencia de poder buscar a Dios de verdad y obedecer, y reconozco que era su voz. Y por eso estoy acá esta mañana, porque escuché su voz. Logré darme cuenta que era Él y no otro tipo de voces. Ahora, quiero mencionarte 4 filtros que necesitamos para poder reconocer la voz de Dios, la voz del pastor. 4 filtros que quiero mencionar, que son como referencias, que son como indicadores, señales de cómo nosotros tenemos que reconocer la voz de Dios. Y la primera, fundamental,
claramente es que el primer filtro es la palabra escrita. Dios ya habló y nos sigue hablando por medio de su palabra. Nos dice Salmo 119, tu palabra es una lámpara a mis pies y luz en mi camino. Así que si yo estoy un poco confundido y no veo el camino y me parece que estoy caminando por un terreno equivocado, ¿y cómo sé si estoy caminando bien? La palabra de Dios me va a indicar, me va a señalar no solamente el camino, sino que voy a poder ver a través de la palabra si me estoy equivocando o si voy bien. Y Gálatas 1:8, muy fuerte ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les dice, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Y algunos se visten de ángeles, pero no son ángeles. Y debemos tener muchísimo cuidado lo que uno escucha y cree que es palabra de Dios. El propio Pablo dice, si yo les anuncio un evangelio diferente, no me escuchen. Porque todo lo que escuchamos tiene que estar refrendado, tiene que estar referenciado, sostenido en la palabra escrita. ¿Amén? Imagínate si recibís un mensaje de un amigo tuyo que dice, quiero que sepas que abandoné a mi familia y que voy a robar un banco. Pues decís, pero este no es mi amigo. A este le hackearon el teléfono. ¿Cómo te das cuenta que le hackearon el teléfono? Porque nunca dijo semejante cosa y es incoherente con lo que normalmente dice o lo que yo estoy acostumbrado a escucharlo. De la misma manera, Dios nunca nos va a decir algo que contradiga a lo que ya está escrito. ¿Querés distinguir la voz de Dios? Es muy claro. Tenés que leer la palabra de Dios. Y ahí vas a encontrar claramente la voz de Dios. Su voz escrita y su voz hablada siempre van para el mismo lado. Por eso, ¿querés escuchar la voz de Dios? Bien clarito, abrí la palabra y ahí la vas a tener. ¿Amén? Pero no es el único filtro o la única manera en que Dios habla. Hay una segunda manera en la que yo creo que todos tenemos que seguir aprendiendo y es el filtro de los sueños, de las visiones y de la manera en que el Espíritu se comunica con nosotros. Porque de alguna manera Dios cuando quiere hablarnos y sabe que uno está acostumbrado a una forma de interpretar, Él decodifica el mensaje para que a uno le sea sencillo entenderlo. Es decir, imagínate que Él habla en chino y yo hablo en español. Es muy difícil que nos podamos entender. Pero el Espíritu Santo hace de traductor de esa palabra de Dios, esa voz de Dios, para que a uno le sea sencillo entenderlo. Y como Dios no se queda corto en recursos y no solamente habla a través de la palabra escrita, y a veces, digo yo, que somos un poco tercos y un poco distraídos, Dios tiene que aprovechar cuando bajamos nuestra guardia para hablarnos en sueños y en visiones. Dice Joel capítulo 2, verso 28, después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones.
Es decir, es una manera que tiene Dios, un recurso que tiene Dios de comunicarse con nosotros. Job 33:14 dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches. Se ve que hace falta que se apaguen todas las pantallas, que se apaguen todos los sonidos, y en las noches, en el silencio de la noche, en un sueño o en una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Interesante, ¿no? Dios necesita silencio para que lo escuchemos. Y silencio no es no hablar, silencio es aquí arriba, aquí arriba. Acordémonos que un ángel le habló a José en un sueño para recordarle y revelarle que María estaba embarazada, ¿se acuerdan? Fue un sueño de Dios a través del Espíritu Santo. Dios también usó otros sueños para advertirle que huyera a Egipto con Jesús porque estaba amenazado y luego para avisarle cuándo regresar. Un sueño. José, este José que es el papá de Jesús, escuchaba a Dios a través de los sueños. También los sabios de Oriente fueron avisados por Dios por un sueño para que no regresaran al rey Herodes, que quería saber dónde estaba el niño Jesús. Y en cuanto a visiones, puse acá 2 ejemplos. Un creyente llamado Ananías recibió una visión donde Dios le ordenó ir a orar por Saulo de Tarso para que recobrara la vista. Y también Dios le habló al centurión romano Cornelio mediante una visión para que enviara a buscar al apóstol Pedro. Y el propio Pedro, él mismo, tuvo una visión del cielo abierto con animales, derribando toda barrera religiosa para predicar el evangelio a los gentiles. Es interesante cómo Dios se mueve en los sueños y en las visiones para que podamos entender qué es lo que Él quiere. Normalmente estos sueños y estas visiones desafían nuestra propia teología, diría yo, nuestra propia idea de las cosas como Dios las hace. Imagínate que Pedro creía que el evangelio era solo para el pueblo judío y viene una visión y le dice, no, esto no es solamente para el pueblo judío, es para toda la humanidad. Y tuvo que romper con un concepto que él tenía. Ahí está Dios abriéndonos la cabeza, ahí está Dios mostrándonos cosas que uno hasta ahora no ha podido entender. Por eso Dios usa a veces una imagen en nuestra mente cuando oramos o un sueño en la noche para que podamos romper quizás con nuestra mentalidad lógica y filtrar todo solamente por el razonamiento. Ahora, una buena pregunta. ¿Cómo sé si el sueño que tuve anoche es un mensaje de Dios o si es que cené pesado? Por el fruto, por el resultado. Los sueños de Dios te despiertan a su propósito y te traen una advertencia sana o te consuelan. Si el sueño te dejó con un terror espiritual o con una confusión tremenda, eso no es de Dios. Es sencillo. Porque Dios siempre dibujará nuestro espíritu con el pincel de la paz. Si Dios te va a mandar algo, te va a mostrar un sueño, te dará una profunda paz y no terror ni miedo. Entonces pregúntate, ¿este sueño que tuve, qué me produce? ¿Paz o miedo? Si es miedo, no es de Dios. Si me produce paz profunda, eso vino de Dios. ¿Amén? Tercer filtro que tenemos que tener en cuenta es el tono de la voz por el cual Dios nos habla. Y esto es muy importante porque
Si lo que escuchamos produce convicción, es una cosa. Pero si lo que escuchamos produce condenación, es otra, muy distinto. Acá es donde la mayoría nos mareamos. Confundimos la voz de Dios con la voz de la culpa o con los ataques del enemigo. Y tenemos que aprender a diferenciar los distintos tonos de voz. Porque el enemigo, cuando nos habla, nos condena. Pero Dios, cuando nos habla, nos convence de pecado. Son dos cosas muy distintas. Cuando el diablo te habla, te dice, sos un desastre. No servís para nada. Dios ya se cansó de vos. El tono de esa voz que estás escuchando trae ansiedad, trae desesperación y trae confusión. Pero dice Romanos 8, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, cuando habla Dios, es muy distinto. Dios sí te señala el error, pero Dios te abraza junto con señalarte el error. Él dice, eso que hiciste te lastima y me lastima, pero vení, vamos a arreglarlo juntos. Y dice Santiago capítulo 3 que la voz de Dios es pura, pacífica, amable y llena de misericordia. Nunca Dios te va a aplastar. Nunca Dios te va a hacer sentir de esa manera en que decís, no puedo recuperarme de semejante locura que hice. El amor de Dios te restaura y te vuelve a levantar y te da nuevas oportunidades. Cuidado con lo que escuchamos, porque hay voces que creemos que son muy santas, pero son voces que nos destruyen y nos roban la fe. Y hay otras voces que señalan la verdad, pero sobre la verdad nos abraza, nos acompaña y nos vuelve a levantar. ¿Amén? Esa es la voz de Dios. Y un cuarto filtro muy importante que tenemos que considerar es el consejo de hermanos maduros. ¿Cómo? ¿Acaso Dios puede hablarme a través de un hermano? Sí, porque Dios habita en medio de nosotros. Y Dios habla a través de nosotros. Dios suele usar la sabiduría de otros para darnos claridad, para confirmar su dirección o para advertirnos de peligros que no estamos viendo. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Pero en los muchos consejeros está la seguridad. Qué bueno poder entender la voz de Dios a través de buenos consejeros. El filtro es como una red de seguridad espiritual y de sabiduría práctica. Porque cuando uno escucha a personas sabias que nos aman, podemos comenzar a discernir si era la voz de Dios o era mi propia voz. Lo que ocurre es que claramente cuando uno está queriendo tomar una decisión, muchas veces está mezclada con el entusiasmo, con nuestras emociones, con nuestros propios deseos, y esos nos pueden nublar el juicio y creemos que es Dios que nos está hablando, pero a veces no está Dios ahí. Por eso un hermano maduro ve las cosas desde afuera, sin el peso emocional que yo puedo tener en el asunto, lo que me impide ver puntos ciegos en mi decisión. Pero alguien con madurez, que no está tan involucrado emocionalmente, puede ayudarme a confirmar
si voy por el buen camino o si la estoy errando. ¿Y cómo tocar este tema con un hermano para preguntarle, para asegurarme si estoy bien encaminado? Esto requiere humildad. Y ahí tenemos un problema. Requiere humildad y flexibilidad para abrirme a que quizás las cosas no son como yo pienso. No se busca consejo para informar una decisión ya tomada. Si ya tomaste la decisión, ¿para qué preguntas? Sino que preguntamos para evaluar opciones con un corazón abierto. Si no estás dispuesto a escuchar algo que quizás sea distinto a lo que deseas o lo que tus emociones te involucran, no preguntes. Pero si vas a preguntar, abrite a la oportunidad de que Dios te hable de algo diferente. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Escuchar no te obliga a hacer exactamente lo que digan, pero ignorar la advertencia unánime de personas sabias es una señal de alerta que tenemos que tener cuidado. Por eso, si yo le pregunto a 3 o 4 personas con madurez que sé que me aman, ¿puedo escuchar la voz de Dios a través de ellos? Sí, definitivamente. Definitivamente. Dios puede usarlos a ellos para hablarme. Y si me dicen algo contrario a lo que yo creía o pensaba, bueno, es una buena opción para que vos vuelvas a repensar esa decisión que estabas tomando. ¿Amén? Me gustaría bajar a tierra un poquito todo lo que hemos hablado de estos 4 filtros. La palabra de Dios, visiones y sueños y palabras proféticas. ¿Sí? ¿La tercera cuál era? El tono de la voz, si nos condena o nos confirma, convence de pecado, pero nos restaura. Y la cuarta, el consejo de hermanos maduros. Ahora, te propongo algo para que podamos escuchar a Dios a partir de mañana. A partir de mañana. Número 1, baja el volumen de todas las cosas que escuchás todos los días. Empezá el día con 10 minutos de silencio. No te pido una hora, 10 minutos de silencio. Sin celular, sin música de fondo, solamente esos 10 minutos decirle al Señor, acá estoy. Apago el ruido de este mundo porque quiero escucharte. Y simplemente escuchar. ¿No es lo que hacía Jesús? ¿Acaso no es lo que hacía todas las madrugadas Jesús cuando iba a estar con su Padre? Escuchar a Jesús requiere silencio. ¿Amén? Y no apuro. Si estás corriendo, bueno, no, déjalo para otro día. Pero intentá que esos 10 minutos sean 10 minutos de quietud espiritual, de apagar todas tus voces internas y solamente, Señor, háblame en este momento. Porque Dios habla. Porque Dios habla. Y está tan interesado en nosotros que quiere decirnos cosas importantes para nuestra vida. Segundo, lee para escuchar. Lee para escuchar. No leas la Biblia para tachar un casillero de obligaciones, porque estás leyendo la Biblia en un año y lee. Lee para escuchar. Lee un párrafo corto y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me estás queriendo decir a mí
con esto que estoy leyendo? ¿Es difícil? No. Pero es una pregunta muy importante. ¿Qué me estás queriendo decir, Señor? Leer para escuchar. Y tercero, muy importante, usar la paz como el árbitro de un partido de fútbol. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15, que la paz de Dios tiene que gobernar nuestras vidas. Entonces, si tenés una idea o vas a tomar una decisión, por más que te parezca buena, si te genera un ruido adentro tuyo y te quita la paz, frenate, no corras, no seas impulsivo. Dios no es un Dios de confusión. ¿Amén? Acordémonos siempre de Samuel, aquel jovencito que luego fue la voz de Dios a su pueblo. Samuel estaba metido adentro del templo, servía a Dios, pero no reconocía su voz porque todavía no tenía intimidad con él. Podemos estar en la iglesia, podemos estar sirviendo en algún ministerio, podemos estar hasta enseñando acerca de Dios, pero no escuchar a Dios. Por eso, como a Samuel, necesitamos afinar nuestro oído para que Él nos hable y para que podamos reconocer este Dios que me está hablando. Ahora, no te sientas mal si esto cuesta, porque esto es una relación, es un aprendizaje y toma tiempo. Claro, no tenemos tiempo para tomar tiempo. Estamos muy apurados. Tenemos una agenda que cumplir, tenemos objetivos que completar, tenemos mucha gente que nos va a escuchar. Siempre tenemos un compromiso que nos apura y nos roba tiempo. Pero si queremos aprender a escuchar a Dios, esto implica sacrificar tiempo de toda nuestra actividad del día para poder escuchar a Dios. Y acordate que es en el silencio que Dios habla, que es un silbo apacible, que es suave, sereno, simple. Dios no es complicado, Dios no es retorcido. Dios no te va a hablar en chino si vos hablas en español, Dios te va a hablar en tu idioma. Dios quiere darse a conocer, Él quiere hablarnos. Y porque Él quiere, va a quitar todos los filtros en el medio, todas las barreras que hay, para que podamos escuchar su voz. Porque si escuchamos su voz, vamos a poder seguir al pastor. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? Hacemos un minuto de silencio. Señor Jesús, perdónanos por vivir tan apurados. Perdónanos por estar siempre corriendo y pensando en nuestra mente lo que viene por delante. Perdónanos por tener el volumen de este mundo tan alto en nuestra vida que nos cuesta sintonizar el corazón de lo que vos querés hablarnos. Te abrimos nuestra mente, Señor, para que nos hables en el día, a través de tu palabra, en las oraciones.
Y aun cuando descansamos a través de sueños, Señor, danos la humildad para dejarnos guiar y reconocer siempre el silbo apacible de tu voz. Danos la sencillez de obedecerla, sin prejuicios, sin condicionamientos. Permitinos, Señor, que al escuchar tu voz se aquiete nuestro espíritu, quite todo miedo, toda angustia en nuestra vida y tu paz nos inunde para tomar esa decisión que nos estás invitando a tomar. Señor, vos querés que te escuchemos. Y vos prometiste guiarnos y enseñarnos. El mundo no tiene el privilegio que tenemos nosotros de tener un Dios que habla y que nos guía. Pero ayudarnos, Señor, en este tiempo de tanto aturdimiento, a tomar tiempo y a ser sensible a esa voz serena, firme, que nos guía cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.